Bueno, sin duda la atención mundial está concentrada hoy en lo que está ocurriendo en la Iglesia Católica, en lo que está ocurriendo en el Vaticano. Vamos a hablar al respecto con el historiador y el director de la obra Historia de la Iglesia en Chile, Marcial Sánchez. Marcial, muchas gracias por estar hoy con nosotros en CNN Muchas Chile. gracias a ustedes por invitarme. En primer lugar, contemos algo de qué se trata este proyecto bastante monumental de esta historia de la Iglesia en Chile. Mira, la historia de la Iglesia en Chile nace en el año 2006, pero sí se pone ya en puerta en el año 2009. Son 5 volúmenes donde vamos contando toda la historia, vamos contando la historia de la Iglesia en nuestro país, desde la llegada hasta el año 2005. Son 5 volúmenes, lo interesante que son más de 65 historiadores de diferentes universidades del país y también del extranjero. Es una mirada desde la historia. No es una historia oficial de la Iglesia. No. Es una mirada desde la historia, pero sí, efectivamente, apoyada por la Iglesia. ¿En qué sentido? Tenemos que entrar a los archivos y, gentilmente, la Iglesia, a la luz de la transparencia que ha planteado Monseñor Essati, nos da acceso a los archivos, muchos de ellos que cuesta llegar. Y esto ha provocado una interesante colección que ya estamos en el 3er volumen y en junio estaríamos lanzando ya el 4º volumen de 5. Da la impresión de que la Iglesia Católica chilena tuvo momentos de muchísima influencia, de muchísimo prestigio, por ejemplo, por su lucha en favor de los derechos humanos durante la dictadura, pero da la impresión de que en los últimos años ha perdido algo de esa influencia sobre el cuerpo social. ¿Es cierto eso? ¿Es una iglesia que está enfrentando cada vez más problemas para hacerse escuchar? La verdad que el hacerse escuchar hoy día, obviamente en el sermón tú tienes iglesias que no están llenas, como probablemente podrían haber estado ya en el siglo XIX o principios del XX o hasta mediados del XX. Pero yo creo que es una iglesia que sigue presente. A mí me llama poderosamente la atención, por ejemplo, las fiestas de la Virgen, donde llega mucha gente. Pero sí tú tienes razón, es decir, hubo un momento en este país, la dictadura militar, en donde la iglesia tuvo que hacerse presente. Y no titubeó en hacerse presente, no solamente con el cardenal, sino también se hizo presente con muchos sacerdotes como Pierre Dubois, que murió hace muy poco. Bueno, estos sacerdotes marcaron una pauta no de contingencia, sino una pauta de seguir a Cristo en lo que tenían que hacer. ¿Y qué tenían que hacer? Defender al pueblo que estaba siendo oprimido por una dictadura militar. Es decir, y eso fue así. ¿Qué tan influyente fue, para ir vinculando los temas de la Iglesia chilena con el Vaticano, el pontificado de Juan Pablo II en que la Iglesia chilena se concentrara más, sobre todo desde los años 90, en los temas de moral sexual en su discurso público? A ver, Juan Pablo II tiene bastante influencia sobre la Iglesia chilena, no solamente en ese tema, yo creo que también tiene influencia en el tema de la controversia con Argentina. Habitualmente siempre nos metemos en el tema sexual, pero dejamos de lado la problemática con Argentina. Pero contestándote tu pregunta, efectivamente lo que hace no es que haya un mandato de Juan Pablo II hacia la Iglesia chilena, es tan simple como aplique por favor la moral cristiana, y la moral cristiana está dentro del catecismo, y el catecismo te plantea claramente lo que debe hacer o no debe hacer un cristiano católico. Entonces, no con eso estoy diciendo que los cristianos católicos no hacían eso en Chile. Lo que yo estoy diciendo es que efectivamente Juan Pablo II estaba pidiendo, y lo pidió en varios de sus edictos, en varias de sus encíclicas, que de alguna u otra forma volviéramos un poco al redil, el cual efectivamente esta iglesia en general, ¿de acuerdo?, estaba un poco más díscola. Ahora, evidentemente cada papa pone sus énfasis, y esos énfasis van llegando a las iglesias locales, ¿no? Así es. Yo creo que el papa puso su énfasis. Juan Pablo II fue un hombre que puso un énfasis tan grande que fue absolutamente monumental su despedida cuando él muere. Es decir, ahora Juan Pablo II es un personaje también que llega hasta el final de su periodo. ¿Y eso qué significa? Llegar hasta el final del periodo. Es un hombre que cumple con su realidad histórica de ser. Es un hombre polaco. Polonia es un país que le ha costado mucho ser Polonia, ¿de acuerdo?, en la historia. Y cuando logra hacerlo, se aferra a ella. Bueno, en el caso del Papa Juan Pablo II no me cabe la menor duda que es lo mismo, ¿de acuerdo? Él se siente que está en la cuna de Pedro, se siente que tiene que llegar hasta el final y se entrega de por vida aferrado a la cruz. ¿Cuál es la imagen que nosotros vemos al final? Este hombre aferrado a la cruz en el lecho de su muerte. ¿Hay de alguna manera una diferencia entre esta especie de ética también del sufrimiento, que en el sufrimiento hay un valor y en el sacrificio de Juan Pablo II, y tal vez una postura más intelectual, un poco más racional de Benedicto XVI en términos de pensar que alguien que está al mando de la Iglesia tiene que ser efectivamente capaz de gobernarla? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que no estábamos acostumbrados a tener papas que no fueran italianos. Los italianos tienen una forma de ser y esa forma de ser los llevaba muchas veces a terminar en el poder. En el caso del Papa Benedicto, yo creo que, o en el Papa emérito Benedicto XVI, desde hace muy poco, el Papa emérito actual, él cuando renuncia, de alguna u otra forma, él lo que está haciendo, está entregando efectivamente
es decir, no entrega el poder, diría yo, sino lo que él está entregando es una forma de conducción, ¿de acuerdo? Ahora, hay muchas especulaciones sobre qué pasa ahora, digamos, en el cónclave, cómo se mueven los distintos grupos, porque finalmente hay aquí también grupos que tienen intereses distintos, cuánta importancia tienen las personalidades, los liderazgos. ¿Cuál es su visión sobre cómo se va a mover esto finalmente y hacia dónde puede apuntar? ¿Cuáles son las claves en la búsqueda del nuevo Yo la verdad que yo invito a la gente a que mire la prensa, y no solamente la prensa chilena, que se dé una vueltecita por internet. Y a mí me llama poderosamente la atención New York Times, por ejemplo, cómo inmediatamente censura una cantidad de cardenales, bien o mal los censura, entre ellos al chileno, el cual yo no estoy en absoluto acuerdo con la censura que le hace New York Times, porque efectivamente Monseñor Errázuriz en ninguna parte ha salido una censura legal contra él. Por lo tanto, No, considero que sí. no es una... Dígame. Antes de seguir con el tema, para quedarnos en lo de Errázuriz, ¿no es de todas maneras una mancha el tema de que se le puede acusar de no haber sido proactivo en el caso Caradima, de haber tenido antecedentes y no haber actuado con la suficiente fuerza cuando esos antecedentes le los tenía? Lo que pasa es que dentro de la Iglesia, o dentro de la Iglesia Católica, tú tienes el hecho moral y cómo tú enfrentas el hecho moral. El hecho moral tú lo enfrentas con el fin, el objeto y la circunstancia, o objeto, fin y circunstancia. Entonces, cuando tú dices cuál es el objeto en el caso de la denuncia, era la denuncia, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fin? Bueno, de alguna u otra forma, la denuncia cuando se hace era dar a conocer un hecho que no tenía que ser dado, ¿no es cierto?, dentro de la Iglesia. Y las circunstancias, ahí donde está el problema. Porque efectivamente yo creo que la circunstancia que le tocó vivir a Monseñor Errázuriz es muy distinta a la circunstancia que le toca vivir a Monseñor Esati. Pero sí seamos realistas. Monseñor Errázuriz da un pie importantísimo, de acuerdo a la línea que hoy día tiene Monseñor Esati. Porque de alguna u otra forma él da el primer pie. ¿De acuerdo? Y cuando él dice, esto hay que investigarlo, se empieza a investigar. ¿Y qué hace Monseñor Esati? Toma el mando, ¿de acuerdo? Así toma el bastión y continúa, de acuerdo con la investigación, y se crean todas estas instancias en donde las personas pueden ir efectivamente a la Iglesia Católica a plantearse si hay algún problema dentro, aunque sea de una mínima parroquia o iglesia de cualquier lugar. Cerrado ese paréntesis, lo interrumpí con la idea de que es interesante ver la prensa, por ejemplo, lo que aparece en el New York Times. ¿Por qué? Sí, lo que pasa, yo te contaba el New York Times, porque resulta que hoy día la prensa en general, uno por ejemplo lee la prensa norteamericana, y la prensa norteamericana me he dado cuenta que de alguna u otra forma ha ido desvirtuando a ciertos posibles papables, y dentro de ellos son los latinoamericanos, me llamó la atención eso. Pero la prensa italiana, a su favor, está de alguna u otra forma dejando de lado al posible papa ganés. Entonces, yo me estoy dando cuenta que hoy día, ustedes los periodistas podrían hacer ese ejercicio, me he dado cuenta que hoy día los posibles papables están ya en la baranda, es decir, es una pelea comunicacional, ¿de acuerdo? Acuérdate que ex pena, ex comunión, utilizar el Twitter dentro del cónclave, es decir, estamos en otro momento, estamos con un papa que tiene Twitter, estamos con una dinámica absolutamente distinta. Hoy día tú me estás entrevistando, esto está apareciendo en un montón de partes, es decir, esto es otra función. Y de ahí obviamente que no cabe la menor duda que ya partieron estas luchas de poder, que son luchas de poder que están presentes y han estado presentes. El New York Times nunca ha sido muy proclive a la Iglesia Católica, y lo sabemos, por favor. Y por lo tanto, debemos esperar desde aquí al inicio del cónclave que probablemente vayan surgiendo más antecedentes, más revelaciones, que se vayan quemando de alguna manera algunos candidatos, tal vez. Siempre dicen por ahí que cuando ya tú nombras un candidato se quema. Mira, la verdad que no me quiero quedar con lo que dice Monseñor Esati, que hay que plantear el Espíritu Santo. Yo como católico creo lo mismo, yo creo que el Espíritu Santo va a soplar, pero sí yo creo que uno tiene que ser racional en este tema. ¿Ya? Venimos saliendo de un Papa bastante racional. Yo creo que uno tiene que ser racional y uno tiene que ver qué es lo que el Papa saliente está pidiendo que siga. Eso es muy interesante. Y está diciendo un hombre joven, porque él no tenía vitalidad, está diciendo un hombre vinculado a la Iglesia, eso significa vinculado a su propia vivencia de fe. Y un tercer elemento que no es menor, ¿de acuerdo? Un hombre que sea muy proactivo con el tiempo. Ya, entonces con eso obviamente que nos vamos quedando con menos papables. Y cuando ya nos vamos quedando con menos papables, obviamente que vamos a encontrarnos que a lo mejor es más fácil de lo que se piensa, aunque hay algunos, en Francia planteaba el cardenal francés que esto iba a ser mucho más difícil y que podía durar, no creo que 2 años, de acuerdo que duró la elección de Celestino V,
duró 2 años el cónclave en Celestino V en el año 1224 para que gobernara solamente 5 meses, imagínate. Ahora, hay varias especulaciones sobre precisamente esto del perfil, el perfil que se va a buscar en términos del candidato y cómo van surgiendo los liderazgos. Se ha dicho, por ejemplo, que en el cónclave anterior la figura de Ratzinger surgió casi naturalmente porque él tuvo un gran liderazgo sobre todo el proceso preparatorio. ¿Hay hoy alguna figura de esa fuerza en la Iglesia Católica comparado a lo que significaba el cardenal Ratzinger en el año 2005? No, no la hay. No la hay. Yo creo que Bertoni no cumple la función. Yo creo que él es un hombre interesantísimo, estuvo en Chile. Es un hombre en el cual están puestas muchas, están puestas muchas expectativas, pero no, yo creo que no la hay. Hoy día estamos, el hecho histórico, más que la renuncia al oficio eclesiástico, es que efectivamente estamos frente a una disyuntiva. No sabemos. Ahora, dato. Acuérdate que Benedicto XVI cuando asume, él dice que también es de transición, es un papa transición, claro. Entonces teníamos la posibilidad incierta de que renunciase, lo que sucedió. Marcial Sánchez, muchas gracias por haber conversado hoy con nosotros. Por favor, muchas gracias a ustedes.